so we see the first beast in chapter 13, 1 to 10. Y así vemos la primera bestia en los versículos del 1 al 10. And here I want to draw out 4 points. Y aquí quiero hacer 4 puntos. The dragon stands where he can summon his servants to do his work for him. Sorry. The dragon stands where he can call out his servants to work for him. El dragón está donde puede llamar, está en un lugar donde puede llamar a sus sirvientes, a sus siervos para que trabajen para él. Here it talks about on the shore of the sea. It reminds us of chapter 12:12. Aquí nos habla de la orilla del mar y nos recuerda lo que se dice en el capítulo 12, versículo 12. Where a woe was pronounced on the earth and the sea, because the devil is now at work here. Donde un ay fue pronunciado sobre la tierra y el mar, porque el diablo ahora estaba trabajando allí. And the fact that he is standing there suggests that what he does will affect the whole earth. Y el hecho de que él esté de pie allí significa que lo que él hará afectará a toda la tierra. So the first evil being to make an appearance is the beast that we've seen back in chapter 11, verse 7. Así que la primera criatura que hace que aparece es la bestia, que ya vimos en el capítulo 11. And this time it comes out of the sea. Y esta vez viene o sube del mar. Once again, this looks back to Daniel for its background. Nuevamente, el contexto de esto es Daniel. The beast John seems to fulfill all the horrors of the 4 beasts mentioned in Daniel 7, 3 to 8. La bestia que Juan ve parece cumplir con todos los horrores que describe Daniel 7 cuando habla de las 4 bestias. For example, he is described as a leopard, Por ejemplo, es descrito como un leopardo, which is Daniel's description of the 3rd beast. que es la descripción de Daniel de la tercera bestia. In Daniel, the 4th beast has 10 horns, En Daniel, la cuarta bestia tiene 10 cuernos, which is part of the description of the beast here. que es parte de la descripción de la bestia aquí. And the horns indicate 10 kings, Y los cuernos indican 10 reinos. and his work is to speak against the Most High and oppress the saints, says Daniel. Y su trabajo es hablar blasfemias contra Dios y perseguir a los santos. We find that in Daniel 7, verse 25. Eso se encuentra en Daniel 7:25. So this is clearly the work of the beast that John sees. Así que esto es claramente la obra de la bestia, lo que Juan ve. And first we can describe it as persecuting the church. Y lo primero que podemos describir como parte de su obra es que ella persigue a la iglesia. And he works against God, so he's described as having on each head a blasphemous name. Ella obra contra Dios, por lo que se dice que en cada una de sus cabezas tiene un nombre blasfemo. The crowns remind us of the power as he rules. Las coronas nos recuerdan el poder que tiene en tanto reina. If we allow Daniel to help us understand this vision, Si permitimos que Daniel nos ayude a entender esta visión, then it seems as if the beast is the satanic force that lies behind the evil kings and rulers and nations of this world. entonces parece que la bestia es la fuerza satánica que yace detrás de los reyes y gobernantes malvados y de las naciones de este mundo. What John now describes, therefore, is the way Satan uses unbelieving humanity. Por lo tanto, lo que Juan ahora describe es la manera en que Satanás usa a la humanidad incrédula. And how he especially uses humanity's leaders and governments and structures
to further the persecution of the church. Y especialmente cómo él usa a los líderes y a los gobernantes y estructuras humanas para perseguir a la iglesia. One of the heads of this beast seemed to have a fatal wound. Una de las cabezas de esta bestia parece tener una herida mortal. It's there in verse 3. Está allí en el versículo 3. And it appears that that has been healed. Y parece que esa herida mortal fue sanada. Now this is a difficult one, Ahora, este pasaje es difícil, but it reminds us that Satan is involved in the last struggles on this earth. pero nos recuerda que Satanás está involucrado, que Satanás está en sus últimas batallas en esta tierra. It reminds us of Genesis chapter 3. Nos recuerda a Génesis capítulo 3. You remember when God judges Satan and says to the woman that eventually her offspring will crush the head of Satan. Recuerden que Dios le dice allí a la mujer que eventualmente su descendencia aplastará la cabeza de la serpiente de Satanás. So here is a picture of Satan with a picture of that on his head, a wound on his head. Así que esta es una imagen de Satanás con esa herida, con una herida en su cabeza. But it appears that it's been healed. Pero parece que ha sido sanada. In other words, the beast seems to be fully alive and very powerful. En otras palabras, la bestia parece estar completamente viva y parece ser muy poderosa. Isn't that just the experience of Christians today? ¿Y no es esa la experiencia de los cristianos hoy? If Satan has conquered on the cross, why is he still so powerful? Si Satanás ha sido vencido en la cruz, ¿por qué aún es tan poderoso? It almost appears like that fatal wound of his head has been healed. Parece que esa herida mortal en su cabeza ha sido sanada. Or if you like, that it appears almost as if God has forgotten what he said to Eve. O si prefieren, parece que Dios ha olvidado lo que prometió a Eva. It's like he's alive again. Porque es como si estuviese vivo de nuevo. And this is a perverse parody of Christ's resurrection. Y esta es una parodia perversa de la resurrección de Cristo. Yet as Christians should know, things are not always what they seem. Pero como los cristianos deberían saber, las cosas no son siempre como parecen. The mortal wound shows that Satan has been defeated. La herida mortal muestra que Satanás ha sido derrotado. And yet he is permitted by God to live on for a while. Y aún así, Dios le permite que viva por un tiempo más. Truly, as God said in Genesis 3, Ciertamente, como Dios dijo en Génesis 3, Satan will not be able to do anything more than bruise the heel of men and women. Satanás no podrá hacer más que herir el calcañar del pueblo de Dios. His head has already been crushed. Su cabeza ya ha sido aplastada. Look again at 13:3. Vean nuevamente 13:3. The wound actually is fatal or mortal. Dice que la herida es mortal, Though for a while it doesn't seem like that. aunque por un tiempo no parezca así. So the beast persecutes the church. Secondly, the beast seduces unbelievers. Así que lo primero fue que la bestia persigue a los creyentes, a la iglesia. Lo segundo es que la bestia seduce a los incrédulos. As the vision continues, we see just how easily unbelievers follow the seduction of Satan. Mientras la visión continúa, vemos cómo los incrédulos siguen la seducción de Satanás. And they're particularly drawn to his power and his authority. Y especialmente les atrae su poder y autoridad. They say, who is like the beast? Y dicen, ¿quién como la bestia? This question itself indicates how people have been taken in by a parody of Christ. Y esta pregunta en sí misma muestra cómo las personas han sido engañadas por una parodia de Cristo. The
The question of Scripture is usually, who is like God? Porque la pregunta en la Escritura usualmente es, ¿quién como Dios? The beast rules, we are told, in every nation, and all the inhabitants of the earth will worship the beast. Se nos dice que la bestia gobierna en todas las naciones y que todos los habitantes de la tierra la adoran. And they are the ones whose names have not been written in the book of life. Y quienes la adoran son quienes cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. The book of life, of course, belongs to the Lamb. El libro de la vida, por supuesto, pertenece al Cordero. We're reminded that these people included in that book are part of God's plans from the very beginning. Se nos recuerda que las personas incluidas en ese libro son parte del plan de Dios desde el principio. He was slain from the beginning, from the creation of the world. Él fue inmolado desde la creación o desde la creación del mundo. Whatever power and authority and damage the beast seems to do, Cualquier poder, autoridad y daño que la bestia parezca hacer, as he wars against the saints, en tanto batalla o pelea contra los santos, the Lamb is still there and he has won the victory. a pesar de ello el Cordero aún está allí y ha ganado la victoria. And it's impossible for those who belong to him to be taken out of the book of life. Y es imposible para aquellos que pertenecen a Él ser removidos del libro de la vida. Indeed, they will not worship the beast as the rest of the world does. Y ellos no van a adorar a la bestia como el resto del mundo. It's yet another reminder to us, isn't it, of the grace of God. Y ese es otro recordatorio para nosotros de la gracia de Dios. The victory of Christ on the cross does not just refer to our past salvation. La victoria de Cristo en la cruz no solamente se refiere a nuestra salvación pasada. His victory on the cross reminds us and shows us that he continues to sustain us and enable us to persevere. Su victoria en la cruz nos recuerda que Él aún nos ayuda a perseverar y a sostenernos. And that's why in verse 9 we hear, if anyone has an ear, let him hear. Y por eso es que en el versículo 9 se dice, si alguno tiene oído, oiga. And the third point is, in verses 9 to 10, Christians must persevere. Y el tercer punto, desde los versículos 9 al 10, es, los cristianos deben perseverar. Christians may well go into captivity, verse 10, El versículo 10 nos dice que los cristianos pueden entrar en cautividad. and this will be a result of the work of the beast. Y esta cautividad sería el resultado de la obra de la bestia. Perhaps because anti-Christian laws have been passed. Esto quizás significa que leyes anticristianas han sido ejecutadas And some will be killed. y algunos, por lo tanto, serán asesinados. Now, I can't look at that without thinking of some of our modern situations. Ahora, yo no puedo leer esto sin pensar en nuestra situación moderna. The other day, I rejoiced to see that Asia Bibi was released in Pakistan. Yes. Hace unos días me alegré de que Asia Bibi fue liberado en Pakistán. The church all over the world has been praying for that Christian woman who was condemned to death. La iglesia en todo el mundo ha estado orando por esta mujer cristiana que fue condenada a muerte. And she was accused of blasphemy by Islamic people in Pakistan. Ella fue acusada de blasfemia en Pakistán por musulmanes. When a politician supported her, he was killed. Y cuando un político la apoyó, fue asesinado. Eventually, the Supreme Court freed her, Eventualmente la Corte Suprema la liberó, but the laws are very strict about blasphemy against Islam. pero en Pakistán las leyes son muy estrictas
en cuanto a la blasfemia. And of course, many Christians have been killed both illegally and legally in Pakistan. La blasfemia, por supuesto, contra el Islam. Y muchos cristianos han sido allí asesinados legalmente o ilegalmente por su fe. And so we read here that this calls for us to have patient endurance and to remember to be faithful to our Lord. Así que leemos aquí un llamado a perseverar y a ser pacientes por el llamado de nuestro Señor. 4. A parody of Christ. Cuarto punto, una parodia de Cristo. Everything about this beast has his crowns, his authority, even his apparent resurrection is a parody of Christ. Todo acerca de esta bestia, como su aparente autoridad, sus coronas e incluso su aparente resurrección, es una parodia de Cristo. This beast is not simply Nero, as some people have suggested. Esta bestia no es simplemente Nerón, como algunos han sugerido. In a strongly historical approach to this book. Quienes sugieren esto suelen tener una aproximación muy histórica hacia el texto. Nor is he only a symbol of some great manifestation of the Antichrist at the very end of time. Tampoco es algún símbolo de una gran manifestación del anticristo antes del fin. Nero, Rome, Nazi Germany. Nerón, Roma y la Alemania nazi, The government of Iraq or Sudan, and so on, el gobierno de Irak o de Sudán y así sucesivamente, are all continuing examples of the work of the beast. todos estos gobiernos son ejemplos continuos de la obra de la bestia. In Western countries like the USA or England, En los países occidentales como los Estados Unidos o Inglaterra, humanism has virtually complete control in our societies. el humanismo tiene prácticamente un control completo en nuestra sociedad. Humanity has set up its own structures and laws. La humanidad ha establecido sus propias estructuras y leyes. This usurping of God's position and his laws is blasphemy. Esta usurpación de la posición de Dios y de sus leyes es blasfemia. Let us understand the beast is waging war in all our countries. Así que entendamos que la bestia está haciendo guerra en todos nuestros países. And he is a parody of Christ, so people will be deceived. Y que Él es una parodia de Cristo, por lo que muchos serán engañados. Secondly, the second beast, verses 11 to 18. En segundo lugar, la segunda bestia, versículos 11 al 18. John now sees a second beast coming out of the earth. Juan ahora ve una segunda bestia que sube de la tierra. He is to be identified with a false prophet. Y esto lo identifica como un falso profeta. That's mentioned in chapter 16, verse 13. Eso se menciona en el capítulo 16, versículo 13, And 19, 20, and 20:10. y en 19, 20 y 20, 10. Now, if you're losing track of my points, you'll find them on the sheet. Ahora, si no han podido anotar todos los puntos, todos están ya en las notas. So we are at capítulo 13, número 10b, la segunda bestia. ¿Ok? Vamos ahí. Espero que sí. The second beast, a false prophet. La segunda bestia, el falso profeta. His job was to be a prophet and point the way to the beast and encourage unbelievers, the inhabitants of the earth. Su trabajo era ser un profeta y señalar el camino a la bestia y animar a los incrédulos a adorarla. And we're told that this beast too appears as something of a parody of Christ. Y también se nos dice que esta bestia es como una parodia de Cristo.
Where Christ is the faithful and true witness, this beast is false. Mientras que Cristo es el testigo fiel y verdadero, esta bestia es falsa. While the lamb has 7 horns in chapter 5 verse 6, this beast looks like a lamb, though with only 2 horns. Aunque el cordero tiene 7 cuernos, y se nos dice en Apocalipsis 5:6, esta bestia luce como un cordero, pero solo tiene 2 cuernos. Like the beast, he deceived people into thinking that he is something that he is not. Como la bestia, él engaña a las personas, haciéndoles creer que es algo que no es. He performed, we are told, great and miraculous signs. Nos dice que él realiza señales grandes y milagrosas. Verse 13. Versículo 13. He was even able to do what the prophets of Baal at the time of Elijah could not do. Incluso puede hacer lo que los profetas de Baal no pudieron hacer en tiempo de Elías. Because he can cause fire to come down from heaven. Porque él puede hacer que descienda fuego del cielo. It's not surprising that people were led astray. Así que no es sorprendente que las personas se desvíen. Secondly, under the beast targets the church. En segundo lugar, la segunda bestia ataca a la iglesia. If the first beast lies behind secular powers who try to overthrow all that is Christian, Si la primera bestia que está detrás de los poderes seculares trata de derrocar todo lo que sea cristiano, the second beast comes as a prophet, drawing people to worship. la segunda bestia viene como un profeta atrayendo a las personas hacia la adoración. In other words, this beast has it as its main objective the church. En otras palabras, esta bestia tiene como su principal objetivo a la iglesia. He will do things among God's people that they have come to think of things as things that only God will do. Él va a hacer cosas entre el pueblo de Dios que las personas piensan que son solo cosas que Dios puede hacer. So, for example, bringing fire down from heaven. Como por ejemplo, hacer descender fuego del cielo. Here is the one behind the false prophets who come like sheep, as Jesus warned. Aquí, He is the one who lies behind Yeah. the false prophets that Jesus and Paul talked about. Él es el que está detrás de los falsos esta bestia es la que está detrás de los falsos profetas que nos advirtieron Jesús y los apóstoles, vienen como disfrazados de ovejas o de corderos. You remember Jesus says, watch out for false prophets. Recuerden lo que Jesús dijo, que tuviésemos cuidado de los falsos profetas. And in Matthew 24, verse 24, he says, false Christs and false prophets will appear. Y en Mateo 24:24 él dice que aparecerán falsos cristos y falsos profetas. And they will perform such things that they would deceive even the elect if it was possible. Y que ellos realizarían grandes señales que engañarían incluso, si fuese posible, a los escogidos. So deceitful is his power that sinful humanity set up an image in honor of the first beast. Tan engañoso es su poder que la humanidad pecadora va a erigirle una imagen en su honor. And he leads people to worship human leaders or societies and their values. Y esta bestia lleva a las personas a la adoración de líderes humanos o de sociedades o de valores. Now, again, you can think of the modern church and put yourself in this. Ahora, nuevamente, ustedes pueden, cuando leen esto, pensar en la iglesia moderna y verse ustedes mismos en esto. I don't know what's really happening in your country, politically and sociologically. Yo no conozco lo que ocurre en su país políticamente y sociológicamente. But when I look at this, I think of some of the things going on in England at the moment. Pero cuando yo leo esto, pienso en algunas de las cosas que ocurren en este momento en Inglaterra. Our recent government has started talking about teaching British values in our schools.
uno de nuestros gobiernos recientes ha empezado a hablar de enseñar valores británicos en nuestras escuelas. Except British values is no longer what most of us used to think of as British values. El problema es que los valores británicos ya no significan lo que eran antes. British values now seems to include compulsory education in gay relationships for children who are 9 and 10 years old. Ahora los valores británicos parecen Appear to contain the No, I heard that. So Yes. somebody make a sign, so I thought okay. Los valores británicos ahora parecen ser una enseñanza compulsiva de homosexualidad a niños de 9 y 10 años. Now, this is deception. This is deception by the beast, because these are called values. Ahora, esto es un engaño de la bestia, porque le llama a esto valores. He persuades people that what is on offer is not that much difference to what Christ offers. Él persuade a las personas de que lo que de lo que ella ofrece no es muy diferente a lo que Cristo ofrece. So we must love everyone and respect everyone, and we need to teach that in schools. Así que enseña que debemos amar a todos y respetar a todos y que debemos enseñar eso en la escuela. I agree we have to respect everyone and we have to love everyone, Yo estoy de acuerdo con que debemos amar y respetar a todos, so you can see how easy it is to be deceived here. pero pueden ver cómo fácilmente usan esto para engañar. So when I look at this, I see what John is talking about happening in England. El punto es que cuando leo esto, veo lo que Juan está diciendo, veo que ocurre en Inglaterra. And what I want you to do is to think about how you see this sort of thing happening in Bogotá, in Medellín. Y lo que quiero que ustedes hagan es que cuando lean esto, piensen en lo que está ocurriendo en Medellín, Because it is. porque está ocurriendo. If you can't think of anything, you need to think more deeply. Si no puede pensar en algo, tiene que pensar más. Otherwise, maybe the beast has deceived you as well. De otra manera, quizás la bestia lo ha engañado a usted. Let's talk about verses 16 and 17 and the mark of the beast. Vamos a hablar ahora de los versículos 16 y 17, la marca de la bestia. Now, this is a further parody of Christ's word. Ahora, esta es una parodia más profunda de la obra de Cristo. Christians are sealed by Christ. Los cristianos son sellados por Cristo, Here, evil governments and leaders do their own form of sealing. pero aquí los gobiernos malvados hacen su propia forma de sellado. It's very unlikely that this refers to a literal mark on the right hand or the forehead. Es muy improbable que esto se refiera a una marca literal en la mano derecha y en la frente. This is simply a picture that is taken out of the world of slavery. Esta es simplemente una imagen que es tomada del mundo de la esclavitud. So the question will be for everyone, are you owned by the beast? Así que la pregunta para todos sería ¿eres tú posesión de la bestia? If the answer is no, you will be refused buying and selling. Y si la respuesta es no, entonces se te va a negar comprar y vender. In other words, under the beast's work, Christians will be persecuted. En otras palabras, bajo la obra de la bestia, los cristianos van a ser perseguidos. Because they will be recognized as different from the majority who are following the beast. Porque van a ser reconocidos como diferentes por la mayoría que sigue a la bestia. Or to use John's language, they will be seen to have a different mark. O para usar el lenguaje de Juan, van a utilizar, las personas van a notar que tienen una marca diferente.
And that brings us to the number of the beast, verse 18. Y eso nos lleva al número de la bestia, versículo 18. This number has given rise to all sorts of speculation. Este número ha dado lugar a mucha especulación. Clearly, if it is to be taken literally, then it is not a visible mark on the followers of Satan at present. Claramente, si se va a tomar literalmente, entonces no es una marca visible de los seguidores de Satanás en el presente. Your friends who are not Christians do not have a mark on them. Sus amigos que no son cristianos no tienen una marca sobre sí. But we have argued that numbers are not literal. And we have argued that this work of the beast goes on through this whole period of the church. Y más bien aquí hemos argumentado que estos números no son literales y que esta obra de la bestia continúa a lo largo del periodo de la iglesia. And so we come to the number 666. Y así llegamos al número 666. Now, we can certainly ignore some of the popular understandings of 666. Ahora, ciertamente podemos ignorar algunos de los entendimientos populares del 666. So it is not, for example, a head that is shaven with 666 on it. Así que no es, por ejemplo, una cabeza rapada con el 666 escrito sobre ella. And it depends which film you have seen, because it is not one with 666 on his forehead either. Depends what film you have seen. All right? Y bueno, también depende de cuál película ha visto, porque en algunas no lo tienen en la frente. And it's not, and this will reveal how many of you have seen these films. It is not on the arm either. Y tampoco está en el brazo derecho. And if you understand that, you will have seen a film you should not have seen. Y si entienden lo que estoy diciendo es porque vieron una película que no debieron haber visto. I remember when I was 18 years old listening to a sermon on this. Yo recuerdo cuando tenía 18 años que escuché un sermón sobre esto. And it was a sermon delivered by a very, very faithful Christian. Este fue un sermón predicado por un cristiano muy fiel. And it was dreadful. Y fue un sermón horroroso. In England, a bank had just issued for the first time credit cards. En Inglaterra en ese momento, un banco por primera vez había emitido las tarjetas de crédito. This was the first credit card ever issued in England. Esas fueron las primeras tarjetas de crédito emitidas en Inglaterra. And everyone who was a member of this bank was given a card. Y todos los que eran miembros de ese banco recibieron una tarjeta. Somehow, the preacher had worked out that every number ended up coming to 666. De alguna manera, el predicador había descubierto que los números en la parte frontal de la tarjeta sumaban 666. Somehow. De alguna manera. I have no idea how. Yo no sé cómo. I was at the college at the time, Yo en ese tiempo estaba en la universidad. and if my father hadn't been there, I would have walked out. Y si mi padre no hubiese estado allí, yo me hubiese ido de la iglesia. Because it was ridiculous. Porque era ridículo. First of all, it meant that at least 3/4 of the people in his congregation had the mark of the beast. Porque en primer lugar significaba que al menos la tercera parte de los miembros de su congregación tenían la marca de la bestia. And I think if he knew about it, he probably had one. Y yo creo que si él sabía de las tarjetas, también tenía una. So, we need to be very careful when people
persuasively try to identify these symbols. Así que yo creo que debemos ser cuidadosos cuando algunas personas tratan de persuadirnos del significado de estos símbolos. There is probably a much more simple explanation of 666. Probablemente hay una explicación más simple del 666. I'm not saying I am definitely right, No estoy diciendo que definitivamente tengo la razón, but also I am saying nothing original, pero tampoco estoy diciendo nada original, because many people have said this. porque muchos han dicho esto que voy a decir. In this passage, if you look at verse 18, En este pasaje, si miran al versículo 15, 666 is called the number of a man. which verse, sorry? Verse 18. 18. Perdón, versículo 18, And 666 is called the number of a man. y allí 666 es llamado el número de hombre. And if you remember that 7 is a figure of perfection, Si recuerdan, el 7 es una figura de perfección. then it is possible or probable that 666 is that which never reaches perfection. Así que es probable que 666 signifique aquello que nunca alcanza la perfección.